como oportunidad histórica para el futuro, porque los Estados Unidos no tenían ahí finalmente broncas con nadie y los europeos sí están muy heridos. Esto hace que esté cojo, porque había un elemento que en aquella época hubiera podido añadir un factor de neutralidad que Versalles no va a tener, que la Liga de las Naciones no va a tener, porque Estados Unidos no va a entrar ahí. Estados Unidos todavía no era el que sería después, era Estados Unidos cuando chiquito. Entonces, Estados Unidos cuando chiquito pues no tenía ni esas broncas ni nada y estaba más bien ocupándose de lo suyo, que era del asunto continental, hemisférico, no tanto europeo. Entonces, ahí empiezan a aparecer un montón de países que antes no existían. Lituania, Letonia y Estonia quedan independientes porque Alemania fue desmembrada y no pudo recuperar esos territorios que había pensado que iban a ser suyos por el Tratado de Brest-Litovsk. Así que, de rebote, quedan independientes por primera vez desde que cuando se los habían anexado en tiempos de Alejandro I durante las guerras napoleónicas. Surge Polonia como nación después de 150 años de repartición. Surge la República Checoslovaca. Surge la República de los Eslavos del Sur. Entonces mire lo que pasa, los italianos que perdieron un montonón de gente en la guerra, lo hicieron por Trieste y Fiume, las partes de Italia que estaban bajo la dominación del Imperio Austrohúngaro. Al desmembrarse el Imperio Austrohúngaro, lo más natural es que Trieste y Fiume le vayan a tocar a los italianos que pelearon del lado de los aliados en esa guerra, solo por esos dos territorios. Pues no, porque imagínense que ahora se formó una república que llaman Yugoslavia, la de los eslavos del sur. Yugo significa sur. Entonces, esos territorios que Italia reclama como suyos, que formaban parte del Imperio Austrohúngaro, ahora van a ser de los eslavos del sur. ¿Cómo la vio? Entonces Italia dijo, pero yo entonces, no es que yo me metí en la guerra, fue por eso. Entonces, ¿qué me dieron a mí? A ver, no me dieron nada. Yo perdí un montonón de hombres, me metí en una guerra donde no tenía por qué haberme metido, y quedé con una mano adelante y la otra atrás. ¿Esto qué quiere decir? Italia se siente tumbada, Alemania se siente emboscada, y la manera como Alemania se siente emboscada, ellos lo califican como una puñalada trapera. Culpan a los socialistas de haber aceptado una paz inaceptable, y el socialismo se desprestigia profundamente como una alternativa histórica que vaya a encaminar los rumbos de la nueva Alemania. Entonces la revolución bolchevique que en Alemania no estalla en Alemania, y al no estallar en Alemania, el siguiente paso de la cadena se detiene. Luego viene una gran rebelión en Italia, pero tampoco triunfa, ahí se detiene la cadena. Entonces Rusia aguanta sola y hasta que en un momento se dé cuenta que la revolución no va a triunfar en Europa, sino solamente en Rusia. Y eso, digamos, va a dar un viraje muy fuerte a la historia. Al mismo tiempo, terminada la Primera Guerra Mundial, una cantidad de países van a invadir a Rusia para evitar que esa revolución triunfe, y Rusia se va a ver envuelta en una guerra civil entre los guardias blancos que apoyaban el zarismo y los guardias rojos que están con la revolución, y es entonces cuando ejecutan a los zares, porque con el perro que quede vivo le nombran un regente y restauran el régimen zarista. Es entonces cuando hay la invasión que deciden matar al zar y a toda su familia. Entonces, termina la guerra, aparecen un montón de países, se acaban los imperios, se acaban las dinastías, en el Medio Oriente queda armado un lío muy grande porque Inglaterra, desesperada, empieza a girar chicas en blanco. Entonces le promete a los judíos el Estado de Israel, le promete a los árabes el Estado árabe en Palestina, le promete a los kurdos un Estado, pero al mismo tiempo crea a Siria y a Irak y a Irán, desmembra el Imperio Turco Otomano. Entonces la cantidad de promesas simultáneas, incompatibles y opuestas, desordena la región del Medio Oriente, gana Lones de Arabia y ganan los árabes, pero por mandato de la Sociedad de las Naciones queda como protectorado francés, que es lo mismo que usted darle la licitación a una compañía donde usted tiene acciones, siendo usted el que aprueba la licitación. Entonces, un montón de problemas van a surgir de acá, pero sobre todo el problema de Alemania queda muy mal resuelto. Por eso decimos que la Segunda Guerra Mundial es una continuación de la Primera, que las dos guerras mundiales son un mismo conflicto en dos actos,
y que si uno no entiende la sensación de traición que Alemania experimenta y la sensación de estafa que Italia experimenta, no puede imaginarse de dónde va a tener asidero político un proyecto como el fascismo en Italia y como el nazismo en Alemania. ¿De dónde se va a incubar lo que Ingmar Bergman llamaría en una película aterradora el huevo de la serpiente? ¿De dónde va a salir esto? Entonces, la Primera Guerra Mundial, con lo deshonrosa que es, con las poquitas miniseries que tiene, con el desperdicio inútil de vidas, con la forma, nadie la glorifica porque no tiene nada de glorificable, termina con 11 millones de muertos, una generación entera bajo los campos de Europa, termina con unos registros cinematográficos absolutamente aterradores de los que hablaremos más adelante de cómo se califica la pesadilla, termina con una Alemania de rodillas cuando creía que iba a negociar con altivez, termina con una serie de heridas que por quedar sangrando y por quedar abiertas y por quedar de esa manera completamente fuera de todo lo que había sido el trayecto del conflicto, van a generar la Segunda Guerra Mundial 20 años después. El periodo que atraviesa entre uno y otro se conoce como el periodo entre guerras, y hasta aquí a la Primera Guerra Mundial la llamaban la Gran Guerra, porque a nadie le va a ocurrir que va a haber una segunda, pero la segunda está escrita en la sangre de los tratados que terminaron la primera. Esto continuará, esto no se va a quedar así. El balance que la humanidad va a hacer de esto, la desazón, las filmografías al respecto, la sensación del suicidio de la razón, el surrealismo como la explicación psicoanalítica de un tánatos colectivo que llevó a Europa a la barbarie, los locos años 20, la gana de olvidar, el foxtrot y todo el mundo queriendo mirar para otro lado, tratando de librarse de la pesadilla tan grande que acaban de vivir, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde las tragedias de estas guerras desatadas de intereses, desde la herida que Alemania sufre, desde los dolores con que Francia negocia, desde la Inglaterra que perdió a toda su nobleza en los campos de batalla, desde los imperios que caen, desde la caída de las águilas, desde el absurdo desatado del suicidio de la razón de la Primera Guerra Mundial y todos aquellos dolores de los que hablaremos después en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica y producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo.